Greta se sentó nerviosa en el metro, agarrando con fuerza su bolso mientras el tren retumbaba por los túneles subterráneos. Hoy era el día que podía cambiarlo todo. Tenía una entrevista en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, y esta oportunidad podría ser el gran avance que había estado esperando. Durante años había luchado por mantener a su abuela enferma, y este trabajo podría darles la estabilidad económica que ambas necesitaban desesperadamente. Greta cerró los ojos un momento, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se agolpaban en su cabeza. No estaba acostumbrada a estar nerviosa, pero esta situación era diferente. Había trabajado duro para llegar hasta aquí y no quería estropearlo. Se repitió un mantra silencioso. Todo va a salir bien. Lo conseguirás. Pero cuando el metro se detuvo en la siguiente estación, sintió que su corazón se aceleraba. El peso del momento se apoderó de ella. Podía ser su oportunidad de una vida mejor. Era un trabajo en una empresa muy respetada, y el director general, Hans Kohler, era admirado y venerado en el mundo de los negocios. Greta había oído rumores sobre su increíble riqueza y su aguda perspicacia para los negocios, y estar en su despacho hablando de su futuro le parecía algo sacado del reino de la fantasía. El tren se detuvo y Greta se bajó, tratando de liberarse de la tensión nerviosa. Las calles de la ciudad bullían de vida, el sol empezaba a abrirse paso entre los altísimos rascacielos. Greta no pudo evitar maravillarse ante el esplendor que la rodeaba. Mientras caminaba hacia el edificio, se sentía como un pececillo nadando en un océano de posibilidades. El edificio donde se celebraba la entrevista era alto e imponente, sus paredes de cristal reflejaban el paisaje urbano de una forma que lo hacía parecer casi inexpugnable. Greta respiró hondo al acercarse a la puerta giratoria, con el corazón retumbándole en el pecho. La recepcionista la saludó con una cálida sonrisa, pero Greta no pudo evitar la sensación de incertidumbre mientras se registraba. ¿Nombre, por favor?, preguntó la recepcionista, y sus dedos corrieron por el teclado mientras Greta daba sus datos. Greta Hoffman, respondió, con la voz ligeramente temblorosa. La recepcionista asintió y le dijo que tomara el ascensor hasta la última planta. Greta entró en el ascensor y tuvo la impresión de que el interior metálico la transportaba a un mundo que iba mucho más allá del suyo. Cuando se abrieron las puertas de la planta superior, la condujeron por un largo pasillo en el que la alfombra de felpa amortiguaba sus pasos. En el aire flotaba un leve aroma a flores frescas y madera pulida, y se oía una suave música clásica. No pudo evitar fijarse en la elegancia de todo aquello, las bellas obras de arte de las paredes, los colores vivos, la forma en que todo estaba perfectamente dispuesto. El señor Kohler la atenderá ahora, dijo la recepcionista con voz suave y profesional. Greta asintió y respiró hondo por última vez antes de entrar en el amplio despacho. La habitación no se parecía a ninguna otra que hubiera visto antes. Lo primero que notó fue el lujoso mobiliario de madera oscura. Un enorme escritorio de líneas elegantes y acabado pulido brillaba con la luz natural que entraba por las ventanas. Las paredes estaban decoradas con cuadros caros, cada uno más impresionante que el anterior. En un rincón había un gran ramo de flores frescas, y la habitación se llenó de un tenue aroma a lirios y rosas. Greta trató de asimilarlo todo, con los ojos abiertos de asombro. Pero hubo algo más que llamó inmediatamente su atención. Sobre la mesa, entre un montón de papeles y unos cuantos bolígrafos, había una fotografía en un sencillo marco negro. Se acercó, picada por la curiosidad. Era la fotografía de una mujer que Greta reconocía muy bien. La mujer de la foto era su madre. A Greta se le cortó la respiración. Sintió que su corazón se aceleraba y le empezaron a sudar las palmas de las manos. Era imposible. Su madre había muerto hacía 20 años en un trágico accidente de coche. Greta era una niña entonces, pero los recuerdos de aquel día, el día en que su mundo se había hecho añicos, eran más vívidos que nunca. La mujer de la fotografía sonreía cálidamente, con ojos llenos de bondad, tal y como Greta lo recordaba. Había crecido con la imagen de su madre en el corazón, pero verla en el despacho de otra persona a la que nunca había conocido era irreal. ¿Por qué había aquí una foto de su madre? ¿Qué relación había entre Hans Kohler y su madre? Estas preguntas se agolpaban en su mente mientras permanecía allí, incapaz de apartar los ojos de la fotografía. De repente, la puerta que había detrás de ella se abrió y una figura alta e imponente entró en la habitación. Greta se dio la vuelta asustada, con el corazón latiéndole aún más deprisa.
El hombre que entró era mayor, con el pelo canoso en las sienes y un traje impecable. Irradiaba una presencia imposible de ignorar, una autoridad que parecía imponer respeto sin siquiera intentarlo. Señorita Hoffman, dijo, con voz grave y tranquila, pero con una confianza que hizo que a Greta se le acelerara el pulso. Soy Hans Kohler. Es un placer conocerla por fin. Greta se obligó a sonreír, tratando de estabilizar su respiración. Extendió la mano para estrechársela, sintiendo la fría firmeza de su apretón. Su apretón de manos era firme, profesional, pero había algo más en la forma en que la miraba, algo que la hacía sentir incómoda y curiosa al mismo tiempo. Encantada de conocerle, señor Kohler, respondió en voz más baja de lo que pretendía. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Espero que su viaje hasta aquí haya sido agradable. Siéntese, por favor. Greta se sentó frente a él, con la mente todavía en blanco por la sorpresa de ver la foto de su madre en su escritorio. Quería preguntarle, pedirle explicaciones, pero se dio cuenta de que no era el momento. La entrevista era importante y no podía permitirse arruinarla. En lugar de eso, trató de concentrarse, obligándose a mirarle a él y no a la foto de su mesa. Agradezco la oportunidad de entrevistarme en su empresa, señor Kohler. Hace tiempo que admiro su trabajo y creo que puedo aportar mucho a su equipo. Hans asintió, con ojos agudos y calculadores. He revisado tu currículum, Greta. Tu trayectoria es impresionante. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría preguntarte algo. Greta se enderezó y su atención se centró en él. Por supuesto, señor Kohler. Cualquier cosa. Hizo una breve pausa, su mirada se dirigió por un momento a la fotografía del escritorio y luego de nuevo a ella. En su solicitud indicaba que procedía de una ciudad pequeña. Dígame, ¿qué le impulsó a seguir una carrera en esta industria? Greta dudó. La pregunta era bastante sencilla, pero sus pensamientos seguían concentrados en la fotografía. Se obligó a responder, tratando de ignorar la opresión que sentía en el pecho. Siempre me han interesado los negocios. Mi madre siempre estuvo muy centrada en sacar adelante a nuestra familia a pesar de las dificultades. Me inculcó el valor del trabajo duro y la perseverancia. Hans pareció meditar su respuesta durante un momento, con expresión ilegible. Luego, con una leve sonrisa, volvió a hablar. Tu madre era una mujer extraordinaria. La conocí hace muchos años. La respetaba mucho. A Greta se le aceleró el corazón. ¿Su madre? ¿Hans Kohler conocía a su madre? Un millar de preguntas inundaron su mente, pero luchó por mantenerlas a raya. Tenía que seguir siendo profesional. Era una mujer maravillosa, repitió Greta en voz baja, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Le importa si le pregunto, cómo la conociste? El rostro de Hans se suavizó, con un atisbo de tristeza en los ojos. Érase una vez, hace mucho tiempo, que estábamos unidos. Pero la vida separa a la gente, ¿no? Greta tragó saliva y se le hizo un nudo en la garganta. Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Este hombre, este millonario director general, ¿conocía a su madre? No sabía casi nada del pasado de su madre, pero esta conversación le había abierto la puerta a una parte de su vida que ni siquiera conocía. No podía seguir callada. La curiosidad se apoderó de ella. Señor Kohler, dijo con la voz ligeramente temblorosa, tengo que preguntarle. ¿Por qué está su fotografía sobre su mesa? ¿Cómo ha llegado a sus manos? Hans se quedó mirándola largo rato, con una expresión ilegible en el rostro. Finalmente respiró hondo, como si estuviera esperando a que ella le preguntara. Es una larga historia, dijo en voz baja. Pero creo que tienes que oírla. Y entonces la entrevista tomó un rumbo muy distinto del que Greta había esperado. La cabeza de Greta daba vueltas. El despacho, que al principio le había parecido tan impresionante, ahora le parecía sofocante. Intentó concentrarse en las palabras de Hans Kohler, pero la fotografía enmarcada de su madre que había sobre su mesa no dejaba de distraer su atención. Parecía como si su madre nunca hubiera salido de su vida, y esta inesperada conexión con Hans no hacía sino aumentar lo surrealista de lo que estaba ocurriendo. Señor Kohler, empezó Greta, y su voz tembló a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquila. ¿Qué quiere decir con larga historia?
¿De qué conoce a mi madre? Hans suspiró lentamente, sus ojos se suavizaron con una mezcla de tristeza y pesar. Se reclinó en la silla como si estuviera ordenando sus ideas antes de hablar. Tu madre, Greta comenzó, con voz suave pero llena de silenciosa nostalgia, era especial. Nos conocimos cuando ambos éramos mucho más jóvenes, mucho antes de que yo fundara esta empresa. Ella era más que una amiga, era alguien que tuvo un profundo impacto en mi vida. El corazón de Greta martilleó en su pecho cuando las palabras de Hans empezaron a llegarle. Su madre había sido para él algo más que una mujer tranquila y trabajadora. El tono de Hans sugería una conexión más profunda que Greta ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Había crecido con un sinfín de preguntas sobre el pasado de su madre, y ahora parecía que algunas de esas respuestas por fin empezaban a aflorar. No lo entiendo, susurró Greta, su voz apenas audible. ¿Por qué nunca te mencionó? No hablaba mucho de su pasado. Hans asintió despacio, con la mirada perdida, como si estuviera evocando un recuerdo lejano. Supongo que nunca consideró oportuno mencionarlo. Su vida contigo, con tu familia, era el centro de su atención. Pero hubo un tiempo, Greta, en que ella y yo estuvimos muy unidos. Los pensamientos de Greta se agitaron. Nunca había oído a su madre hablar de una época en la que hubiera estado unida a alguien como Hans Kohler. Su madre siempre había parecido tan sola en su dolor, criando sola a Greta tras el accidente que se había cobrado la vida de su padre. Imaginar a su madre en otro mundo donde conociera a una persona tan poderosa e influyente era casi imposible. ¿La querías? Greta no tuvo tiempo de evitar preguntar. Refunfuñó ante la pregunta, pero ahora no podía retractarse. Hans permaneció largo rato en silencio. Pareció meditar la pregunta y su rostro se tornó ilegible. Luego, con un suspiro, respondió, con evidente pesar en la voz. Sí, Greta. La quería. Pero era complicado. Ella, era el tipo de mujer que lo merecía todo, y yo, bueno, no estaba en condiciones de dárselo. No en ese momento, no de la forma en que ella lo necesitaba. La confusión reinaba en la mente de Greta. Siempre había pensado que la vida de su madre había sido sencilla, aunque difícil. Había sido una madre cariñosa, dedicada a criarla sola tras la muerte del padre de Greta, y nunca parecía mirar atrás. Pero el hecho de que Hans hubiera hablado así de ella, de amor y abnegación, había dado un vuelco a las percepciones de Greta. ¿Pero por qué nunca hablo de ti? La voz de Greta apenas superaba el susurro, una mezcla de resentimiento y curiosidad la abrumaba. Después de todo, tú, eras importante para ella, ¿no? El rostro de Hans se ensombreció, y por un momento pareció que luchaba con algo muy dentro de sí mismo. Había un destello de emoción en sus ojos que Greta no pudo descifrar. Luego se inclinó hacia adelante, con la voz más baja, como si hablara consigo mismo. Hubo circunstancias, Greta. Muchas cosas que ambos queríamos olvidar. Tu madre y yo estuvimos muy enamorados, pero la vida se interpuso. Ocurrieron cosas que ninguno de los dos podíamos controlar, y al final ella tuvo que tomar una decisión. Eligió un camino diferente, un camino más seguro para ti. Greta sintió que se le hacía un nudo en la garganta y se dio cuenta por primera vez de lo poco que sabía sobre las decisiones que había tomado su madre antes de morir. ¿Qué elección? ¿Qué quieres decir con más seguro? La voz le tembló al preguntar, una mezcla de rabia y confusión surgiendo en su interior. Hans suspiró y golpeó ligeramente la mesa con los dedos. Yo no era el hombre que soy ahora, Greta. Estuve involucrado en cosas de las que no estoy orgulloso. Y tu madre quería una vida alejada de todo eso. Quería que tuvieras algo estable. Así que tomó la decisión más difícil de su vida y me dejó. Greta se sintió mareada. Apenas podía asimilar lo que Hans le estaba contando. ¿Su madre le había dejado? ¿Por una vida mejor para ella y Greta? Pero si era así, ¿por qué Hans había guardado su foto en su escritorio todos estos años? ¿Por qué nunca había intentado ponerse en contacto con ella para contarle a Greta lo que realmente había sucedido? ¿Tú nunca intentaste volver a ponerte en contacto con ella?, preguntó Greta, con la voz apenas por encima de un susurro. Sentía como la ira iba creciendo en su interior a medida que años de preguntas sin respuesta inundaban su mente.
Hans bajó la mirada hacia sus manos y frunció el ceño. Sí, durante mucho tiempo. Pero cuando me di cuenta de la gravedad de la situación, tu madre había desaparecido. Cortó completamente el contacto conmigo, y no supe por qué hasta mucho después. Greta se reclinó en la silla, sin que sus pensamientos se asentaran aún en su cabeza. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué hay una foto de mi madre en tu mesa? Hans la miró fijamente durante un largo rato, con el rostro indescifrable. Por fin exhaló lentamente, como si se diera cuenta de algo. Porque Greta, nunca dejé de pensar en ella. Y cuando fundé esta empresa, ella era la única persona con la que quería compartirla. Pero no pude. Y luego, cuando me enteré de la muerte de su madre. No podía creerlo. Pasé años preguntándome qué había pasado realmente. Greta se quedó helada. ¿Qué quieres decir? ¿No crees que su muerte fue un accidente? Hans asintió sombríamente. No lo sé, Greta. Pero algo nunca me dio tranquilidad. Había demasiadas preguntas sin respuesta en torno a su muerte. El momento, la forma en que se desarrollaron las cosas. Empecé a sospechar que su muerte podría no haber sido el accidente que todo el mundo creía. A Greta se le heló la sangre. La idea de que la muerte de su madre pudiera haber sido algo más que un accidente la golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca se había cuestionado esa teoría. Su madre había muerto en un trágico accidente, y punto. Pero ahora las palabras de Hans sembraban una semilla de duda en su mente. ¿Qué quieres decir con algo más? ¿Estás diciendo que alguien podría haberle hecho algo? La mirada de Hans se endureció y apretó la mandíbula. Creo que alguien puede haber hecho todo lo posible para asegurarse de que tu madre no pudiera volver a acercarse a mí. En aquella época había gente que podía perderlo todo si contaba lo que sabía. A Greta le daban vueltas las posibilidades. No tenía ni idea de lo que su madre podía saber, pero ahora estaba claro que su muerte estaba relacionada con algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Hans se inclinó hacia adelante, con voz grave e insistente. Greta, necesito que me escuches con atención. Esto va más allá de lo que le ocurrió a tu madre. Hay cosas en juego que apenas estás empezando a comprender. Y me temo que ahora tú también puedes estar en peligro. El corazón de Greta latía con fuerza en su pecho. Por primera vez en su vida, sintió que un frío miedo se apoderaba de ella. La entrevista había dado un giro brusco y ahora se encontraba al borde de un misterio mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Necesito saberlo todo, dijo, con voz firme a pesar del miedo que se estaba gestando en su interior. Necesito saber qué le pasó a mi madre, y necesito saber la verdad. Hans asintió con gravedad. Y yo te ayudaré a encontrarla, Greta. Pero ten cuidado. Esto es solo el principio. Mientras hablaba, Greta se dio cuenta de que su vida iba a cambiar para siempre. Ya no era una simple candidata a una entrevista de trabajo, se estaba convirtiendo en parte de una historia que revelaría secretos enterrados desde hacía mucho tiempo, secretos que harían añicos todo lo que creía saber. Greta se recostó en la silla, con las manos temblorosas sobre el regazo. Sentía como si el suelo se hubiera derrumbado y flotara en un vacío de incertidumbre y confusión. Todo lo que Hans había dicho pasó por su mente como un torbellino. Su madre, una mujer a la que siempre había admirado como un pilar de fortaleza y resistencia, tenía un pasado oculto lleno de amor, traición y secretos. Y ahora Hans le dice que la muerte de su madre podría no haber sido un accidente. ¿Será verdad? ¿Podría alguien haber matado realmente a su madre? Su corazón se acelera cuando se da cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo. Durante años, Greta había considerado la muerte de su madre como un suceso trágico, un accidente que le había arrebatado a la única persona que realmente la comprendía. Nunca se lo había cuestionado, ¿y cómo iba a hacerlo? El dolor de perder a su madre siempre le había parecido suficientemente misterioso. Pero ahora las palabras de Hans abrían una posibilidad aterradora: su madre no le había sido arrebatada por el destino, sino por otra persona. ¿De verdad crees que alguien la mató?, preguntó Greta, con voz apenas más que un susurro. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una niebla espesa. Hans no respondió de inmediato. Se quedó mirándola con una expresión de profunda contemplación, como si estuviera sopesando la seriedad de su pregunta. Finalmente se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre la mesa.
No lo sé, Greta, dijo en voz baja, con un pesar audible en su tono. Pero he pasado los últimos 20 años intentando averiguarlo, buscando respuestas. Y cuanto más buscaba, más cosas no encajaban. La forma en que murió tu madre no fue el accidente limpio y sencillo que dijo la policía. Había demasiadas incoherencias, demasiadas cosas que no tenían sentido. Greta tragó saliva. Sus pensamientos se aceleraban, pero se sentía paralizada, como si la información que Hans le estaba dando fuera demasiado para soportarla de golpe. Pero, ¿quién podría haberle deseado el mal? Solo era una madre que intentaba criarme después de que mi padre. La expresión de Hans se ensombreció. Esa es la cuestión, Greta. No era solo una madre. Tu madre era una mujer con un pasado, y ese pasado alguien poderoso quería enterrarlo. A Greta se le encogió el corazón. Nunca se había planteado que la vida de su madre pudiera no haber sido corriente. Su madre siempre le había dicho que era de origen humilde, que su familia distaba mucho de ser rica, que todas sus penurias eran suyas. Pero Hans supuso que su madre sabía algo, que estaba involucrada en algo que podía amenazar a alguien. ¿Quién haría algo así?, preguntó Greta, y su voz se entrecortó cuando una oleada de miedo la invadió. Hans vaciló, luchando claramente para hacer frente al peso de su propio conocimiento. No sé quién exactamente. Pero tengo mis sospechas. Siempre me ha costado aceptarlo, pero, cuanto más lo pienso, más creo que fue alguien de mi mundo. Un rival de negocios, alguien que tenía algo que perder si tu madre se chivaba. Tu madre estaba cerca de la verdad, Greta. Sabía cosas de gente muy poderosa, y no solo de mí. Los ojos de Greta se abrieron de par en par. Todo le dio vueltas en la cabeza. Su madre había estado involucrada en algo tan peligroso, tan enredada en el poder y la codicia, que le había costado la vida. Aquella no era la mujer que ella recordaba. La mujer que había pasado la mayor parte de su vida cuidando de Greta. Una mujer que nunca hablaba de nada de su pasado, que escondía sus propios secretos con tanto cuidado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigió Greta, alzando la voz. Todos estos años sabías algo de su muerte y no me lo dijiste. Hans retrocedió un poco ante el tono de la mujer, pero su rostro se suavizó en señal de comprensión. Quería hacerlo, Greta. Quería contártelo todo. Pero no era el momento. La verdad es dolorosa. Para los dos. Dolorosa, repitió Greta con amargura. Mi madre está muerta, ¿y me estás diciendo que existe la posibilidad de que la matara alguien que no quería que revelara nada? Eso no es solo doloroso. Es devastador. Hans asintió, con una expresión de pesar en el rostro. Lo sé. Pero la verdad, por fea que sea, tiene que salir a la luz. Mereces saber qué le pasó. Greta apretó los puños sobre el regazo, intentando contener la tormenta de emociones que bullía en su interior. Ira, tristeza, confusión, todas se mezclaban en una, y se sentía devastada. ¿Pero cómo sabes todo esto?, preguntó Greta, con la voz cada vez más apagada, como si intentara encontrar algo sólido a lo que aferrarse. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes que no ha sido casualidad? Hans se reclinó en su silla y sus dedos golpearon rítmicamente la mesa de madera. Empecé a investigar. Después de su muerte, no podía apartar la idea de que había algo más. Así que hice preguntas. Me puse en contacto con personas cercanas a ella, con gente que podía saber algo. Cuanto más escarbaba, más encontraba. Encontré un rastro de mentiras y encubrimientos. Pero de una cosa estoy segura, alguien no quería que viviera. Greta sintió un escalofrío. Nunca había oído esa historia, nunca había imaginado que alguien pudiera desear tanto silenciar a su madre. Pero la sinceridad de Hans era evidente. Su dolor era evidente en cada palabra, en cada músculo tenso de su rostro. No mentía. Decía la profunda y dolorosa verdad. Necesito saber quién, dijo Greta, con voz suave, aunque aún había incertidumbre en ella. Necesito saber quién lo hizo. Necesito saber qué le ha pasado. Hans asintió, y sus ojos se suavizaron con simpatía y determinación. Te ayudaré, Greta. Pero debo advertirte, este camino que vamos a emprender es peligroso. A la gente no le gusta que le revelen su pasado,
sobre todo si se trata de algo que quiere mantener en secreto. Greta respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había pasado toda su vida buscando respuestas, y ahora por fin las tenía a su alcance. Pero no podía ignorar la persistente sensación de que se estaba adentrando en algo mucho más grande que ella misma. ¿Quién es este hombre?, preguntó Greta, convirtiendo su voz en un susurro. ¿Quién mató a mi madre? Los ojos de Hans se oscurecieron y volvió a inclinarse hacia adelante. Creo que la muerte de tu madre fue preparada por un hombre que podía perderlo todo. Un hombre influyente. Se llama Klaus Weber. Al oír ese nombre, a Greta se le puso la carne de gallina. Klaus Weber. El nombre resonaba en su mente, pero no podía recordarlo. ¿Quién era? ¿Por qué un hombre como él estaría implicado en la muerte de su madre? Es alguien con quien solía trabajar, continuó Hans, bajando la voz. Es despiadado y tiene mucha influencia. Llevo años intentando acabar con él, pero no es fácil. Cuanto más investigo, más me doy cuenta de que podría haber estado detrás de la muerte de tu madre. La cabeza de Greta daba vueltas con esta nueva información. Klaus Weber. Este hombre tenía algo que ver con la muerte de su madre. No sabía quién era, pero si era tan peligroso como Hans le había contado, sabía que tenía que tener cuidado. El pasado estaba reviviendo de una forma que nunca había imaginado y ya no podía dar marcha atrás. Llegaré a la verdad, dijo Greta con firmeza, mezclando determinación y miedo en su voz. Haré lo que haga falta. Hans asintió, con expresión seria. Te ayudaré, Greta. Pero tienes que estar preparada. Cuanto más te acerques a la verdad, más peligro correrás. Greta tragó con fuerza, pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba cerca y debía encontrarla, le costara lo que le costara. Los días posteriores a su conversación pasaron como un borrón. A Greta le pareció que había entrado en un mundo que ni siquiera sabía que existía, un mundo en el que gente poderosa jugaba peligrosamente con la vida de los demás. El despacho, la entrevista, la fotografía de su madre, todo aquello le parecía lejano. Lo que antes parecía una oportunidad para empezar una nueva vida se había convertido en algo mucho más oscuro. La muerte de su madre, que siempre había permanecido como una sombra en el fondo de su existencia, estaba ahora en el primer plano de su mente. No podía deshacerse de las imágenes de la mujer de la fotografía, de los recuerdos de su madre, antaño vibrante y llena de vida, pero ahora yaciendo en su tumba con un misterio que parecía impregnar cada parte de la vida de Greta. Tras su conversación, Hans le había prometido ayudarla a llegar al fondo del asunto. Pero, ¿qué podía hacer realmente? ¿Qué sabía él? Hans había dicho que llevaba años investigando, y ahora Greta tenía que encontrarle sentido a los retazos de información que había compartido con ella. El nombre de Klaus Weber sonaba como un tamborileo en sus oídos, un recordatorio constante del peligro que corría. Hans no tardó en volver a ponerse en contacto con ella, con una voz urgente pero tranquila. Greta, he encontrado algo. Es una pista, pero es arriesgada. Tenemos que actuar rápido. A Greta se le aceleró el pulso. ¿Qué es? He conseguido localizar a alguien que sabía más sobre los negocios de tu madre, alguien que trabajó con ella, alguien que podría saber algo sobre Klaus Weber. Su nombre es Stefan Gruber. Era un colega mío cuando las cosas eran más complicadas. Stefan Gruber. El nombre no significaba nada para Greta, pero confiaba en Hans. No tenía más remedio que confiar en él si quería respuestas. ¿Dónde podemos encontrarlo? Vive fuera de la ciudad, en un tranquilo suburbio. Dejó la empresa hace años, cuando las cosas se calentaron, pero creo que sabe más de lo que nunca ha dicho. Probablemente tenga miedo de hablar, pero tenemos que intentarlo. Hans le dio la dirección, antes de que ella se diera cuenta, estaban de camino para encontrarse con Stefan. Condujeron por las afueras de la ciudad, donde los edificios altos y las calles llanas desembocaban en los suburbios. El aire parecía más fresco aquí, pero Greta lo sentía como una pesada manta sobre los hombros. Sentía que el peso de lo que estaba ocurriendo pesaba sobre ella, las preguntas sin respuesta, la incertidumbre de lo que aprenderían a continuación. Cuando llegaron a la casa de Stefan Gruber, era mucho más modesta de lo que ella había esperado. La pequeña y modesta casa contrastaba con la opulencia de la oficina de Hans y el opulento mundo empresarial en el que intentaban entrar.
El barrio era tranquilo, casi inquietante. Parecía el tipo de lugar donde podrían enterrarse secretos para que nadie se diera cuenta. Llamaron al timbre y, unos minutos después, un hombre mayor de ojos cansados y pelo gris apareció en la puerta. Hans le reconoció con un brillo en los ojos, pero no parecía contento de verle. —¿Stefan Gruber? —preguntó Hans, con voz firme pero firme. El hombre asintió lentamente y se hizo a un lado, dejándoles pasar. —Hans Kohler. Creía que no volvería a verte. —¿Qué pasa? —Tenemos que hablar —dijo Hans, su tono no permitía objeciones. Se trata de la muerte de un hombre que ambos conocían, la madre de Greta. Los ojos de Stefan se abrieron ligeramente ante la mención de la madre de Greta, e hizo un gesto para que entraran en la casa. La casa estaba escasamente amueblada y el aire del interior parecía pesado, como si no se hubiera removido en años. Stefan los condujo a un pequeño salón donde se sentaron y se hizo un tenso silencio entre ellos. Creía que nunca volveríamos a hablar de este tema, dijo Stefan, con una nota de desgana y cansancio en la voz. ¿Qué quieres de mí? El corazón de Greta latía con fuerza en su pecho y sus ojos estaban fijos en Stefan mientras trataba de descifrarlo. No sabía lo que él sabía ni si le diría la verdad. Pero no podía permitirse perder el tiempo. Necesito saber qué le ocurrió a mi madre, dijo en voz baja, con voz firme a pesar de las emociones que la embargaban. Necesito saber si fue asesinada, y si fue así, ¿por quién? Stefan vaciló, mirando a Greta y a Hans. Luego, con un suspiro, finalmente habló. No conozco los detalles, comenzó, con voz áspera, pero sé lo suficiente para darme cuenta de que su muerte no fue un mero accidente. Klaus Weber siempre estuvo en el centro de todo. Cuando murió tu madre, pensé que había sido una tragedia accidental, pero después de oír los susurros de la gente que estaba allí, empecé a dudarlo. Greta se inclinó hacia adelante, con la respiración entrecortada. ¿Susurros? ¿Qué tipo de susurros? Stefan se frotó la cara, con los ojos nublados por el pesar. Había rumores. No solo en la empresa, sino en los círculos en los que se movía tu madre. Estaba demasiado cerca de algo, demasiado cerca de revelar lo que. Bueno, gente como Klaus Weber no quería revelar. No sabía qué exactamente, pero sabía que se había convertido en un lastre. Los pensamientos de Greta se agitaban mientras intentaba dar sentido a todo lo que estaba ocurriendo. Su madre era una amenaza para alguien poderoso. Y esa amenaza la había llevado a la muerte. Sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. ¿Habían matado a su madre por saber demasiado? ¿Por eso se la habían llevado lejos de Greta? ¿Pero por qué no lo dijiste antes?, preguntó Greta, con la voz ligeramente temblorosa por la frustración. ¿Por qué no le contaste a nadie lo que sabías? El rostro de Stefan se endureció y apartó la mirada. Tenía miedo. No podía arriesgarme. Klaus Weber tiene gente por todas partes. Si hablaba, me silenciarían. A nadie le importaba lo suficiente como para hacer las preguntas adecuadas. Y yo no estaba en posición de cambiar eso. Hans, que había permanecido en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. Pero tú sabes algo, ¿verdad? ¿Has oído algo que puede ayudarnos? Por favor, Stefan, necesitamos esa información. No tenemos mucho tiempo. Stefan suspiró pesadamente. Vale, os diré lo que sé. Pero no lo hago por ti, Hans. Lo hago porque estoy cansado de vivir con culpa. Klaus no solo quería a tu madre muerta, quería controlarlo todo, incluso a ella. Los pensamientos de Greta se agitaron cuando las palabras de Stefan llegaron a ella. Klaus Weber era la clave. Él lo había organizado todo, y ahora que estaban hablando, la red de mentiras y corrupción empezaba a desenredarse. Pero todo estaba tan lejos de la verdad. Tu madre estaba en el centro de una lucha de poder, Greta, continuó Stefan. Y Klaus no era el único involucrado. Había otros, gente que podía perderlo todo si la verdad salía a la luz. No estoy seguro exactamente quién dio la orden, pero sé que no fue un accidente. Fue deliberado. A Greta se le aceleró el corazón al oír las revelaciones de Stefan. Su madre había sido asesinada por lo que sabía, porque se había convertido en una amenaza para la gente con demasiado poder. Y ahora Greta también estaba en peligro.
A medida que las piezas empezaban a encajar, se dio cuenta de lo profunda que era la conspiración y del peligro que corría simplemente por hacer las preguntas que su madre había hecho una vez. «Voy a averiguar quién lo hizo», dijo Greta en voz baja, con determinación. «Voy a llegar a la verdad, no importa a dónde me lleve». Hans asintió con la cabeza, con expresión decidida. «Lo haremos, Greta. Juntos. Y nos aseguraremos de que paguen por lo que han hecho». Pero incluso mientras hablaban, Greta no podía evitar la sensación de que les estaban observando. La red de secretos la estaba atrayendo, y no tenía ni idea de lo peligrosa que podía ser la verdad. La verdad estaba saliendo a la superficie, pero no de la forma que Greta había imaginado. Lo que empezó como una simple entrevista para un trabajo de ensueño se ha convertido en una peligrosa búsqueda de respuestas. La muerte de su madre, antes un capítulo cerrado de su vida, se había convertido ahora en un misterio que no podía ignorar. Cuanto más se acercaba Greta a la verdad, más incierto se volvía su futuro. Se dio cuenta de que no podía echarse atrás, había demasiado en juego. Pero cada paso que daba la adentraba más en un mundo de corrupción y engaño en el que no estaba preparada para desenvolverse. Sentada en el despacho de Hans, el peso de todo lo que había aprendido le parecía abrumador. Hans también parecía diferente. El hombre de negocios tranquilo y seguro de sí mismo que había conocido al principio parecía acosado por los mismos fantasmas que perseguían a Greta. Ambos se dieron cuenta de que cuanto más revelaban, más peligroso se volvía su camino. Hans hizo llamadas telefónicas, se puso en contacto con viejos conocidos, intentó encontrar pistas más concretas. Pero, a pesar de su riqueza e influencia, lo estaba pasando mal. Este no era el mundo de los negocios que también conocía. Era algo más oscuro, algo que funcionaba a puerta cerrada, donde reinaban el poder y el dinero y la justicia era solo una palabra sin sentido. «He contactado con algunas personas que podrían saber más», dijo Hans, sentado frente a Greta, con la voz tensa por la frustración. «Pero tienen miedo, Greta. La gente como Klaus Weber no desaparece sin más, se aseguran de que el que sabe demasiado sea silenciado». A Greta se le revolvió el estómago con una mezcla de rabia e impotencia. Una cosa era saber la verdad y otra muy distinta darse cuenta de que los responsables de la muerte de su madre tenían un control tan inmenso. Podían hacer desaparecer a cualquiera, incluso a alguien tan poderoso como Hans Koehler. ¿Qué esperanza le quedaba? «¿Qué hacemos?», preguntó Greta, con la voz apenas por encima de un susurro. No sabía si necesitaba una respuesta o si solo necesitaba que alguien la tranquilizara. Hans la miró, con los ojos llenos de determinación. «Seguiremos adelante. No pararemos hasta descubrir la verdad. Si Klaus Weber cree que puede enterrar lo que le pasó a tu madre, se equivoca. Pero nos va a costar todo lo que tenemos. La verdad tiene su precio». Greta asintió, aunque una parte de ella quería gritar. Su madre había muerto por algo oculto, algo que ella nunca había sabido. Ahora Greta debía llevar esa carga, enfrentarse a las consecuencias de desenterrar un pasado que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Le habían arrebatado a su madre. Lo menos que podía hacer Greta era averiguar por qué y quién era el culpable. «Haré lo que haga falta», dijo, con la voz cada vez más fuerte. No podía echarse atrás. La memoria de su madre merecía algo más que secretos y sombras. Hans asintió, su expresión se suavizó ligeramente. «Sé que lo harás. Y yo estaré a tu lado». Los días siguientes transcurrieron como un torbellino. Greta y Hans pasaron horas investigando, recopilando viejos artículos de periódico, informes financieros y cualquier otra cosa que cayera en sus manos. Cuanto más averiguaban, más se enredaba la madeja. El nombre de Klaus Weber aparecía una y otra vez, vinculado a prácticas empresariales cuestionables, negocios dudosos e incluso algunas investigaciones penales. Pero no había vínculos concretos con la muerte de su madre. Todo eran rumores, medias verdades y susurros. Todas sus búsquedas llegaban a un callejón sin salida. El tiempo se agotaba. Los enlaces de Hans empezaron a retirarse, temerosos de involucrarse aún más. Los muros se cerraban a su alrededor. Una noche, cuando Greta estaba a punto de darse por vencida tras otra búsqueda infructuosa, sonó su teléfono. Era un mensaje de Hans. «Reúnete conmigo en el lugar de siempre. Tengo algo».
El corazón de Greta se aceleró. Sabía lo que significaba. Esto era todo. El avance que habían estado esperando. Cogió su abrigo y se apresuró a salir del piso, con los pensamientos desbocados. No sabía si esto les daría por fin las respuestas que buscaban o si les acarrearía más peligros. Pero ya no había vuelta atrás. El lugar de siempre resultó ser una pequeña cafetería en un rincón tranquilo de la ciudad. Hans ya estaba sentado en una mesa cuando apareció Greta, más tensa que de costumbre. Levantó la vista cuando ella se acercó y algo brilló en sus ojos, tal vez esperanza, tal vez los primeros signos de derrota. ¿Qué ocurre?, preguntó Greta, sentándose frente a él. Hans le tendió un sobre pequeño y raído, apretándolo con fuerza entre las manos como si temiera soltarlo. Greta lo abrió con cuidado y su corazón se aceleró al sacar un solo papel. Era la fotocopia de un documento, un antiguo informe policial. No me lo dio nadie de la empresa, explicó Hans con calma. Me salí de la red y hablé con alguien que conocía y que tenía acceso a esos registros. Estaban ocultos por una razón, Greta. Greta hojeó el papel y sus ojos se abrieron de par en par al leer los detalles. Era un informe sobre la muerte de su madre, el mismo informe que le habían dicho que había sido un accidente. Pero allí, en la letra pequeña, había una línea que le heló la sangre. Evidencia de manipulación del vehículo antes del accidente. Sin explicación clara. Sospechamos juego sucio. Greta apenas podía respirar. No fue un simple accidente. Su madre no murió por accidente. Alguien se había encargado de su muerte y la había hecho parecer un trágico accidente. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo estaba por fin en sus manos, y parecía una carga demasiado pesada de llevar. Tenías razón, susurró, y su voz se entrecortó al comprenderlo. La han asesinado. Hans asintió, con el rostro sombrío. Sabíamos que algo así era posible, Greta. Pero verlo por escrito, eso es otra cosa, ¿no? Greta respiró entrecortadamente, tratando de calmarse. Su mente se tambaleaba y por un momento pensó que podría perder el control de las emociones que se acumulaban en su interior. Le habían arrebatado a su madre, y no por casualidad, sino por alguien que quería que desapareciera. La rabia que sentía en su interior ardía como el fuego, pero no había forma de averiguar quién estaba detrás. Tenemos que averiguar quién lo hizo, dijo Greta, su voz ahora llena de determinación. No podemos detenernos aquí. Tenemos las pruebas. Ahora tenemos que averiguar quién es el responsable. Hans asintió, con los ojos fijos en la misma determinación. Vamos a hacerlo, Greta. Esto es solo el principio. Pero hay algo más que debes saber. Greta le miró con curiosidad. ¿Qué es? Hans se inclinó hacia él, con voz grave y exigente. Tengo a un hombre que está siguiendo a Klaus Weber. Tengo un chivatazo sobre su conexión con alguien más. Alguien que puede ser la clave de todo. Pero no puedo hacerlo solo. Tenemos que dar el siguiente paso con cuidado. Greta no dudó. Ya estaba demasiado inmersa en este misterio, demasiado conectada a la verdad como para echarse atrás. Estoy contigo. Hagámoslo. Hans le dedicó una sonrisa tensa, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. Va a ser peligroso, Greta. Ya no solo perseguimos un negocio. Perseguimos a un asesino. Greta volvió a bajar la mirada hacia el informe, con el corazón latiéndole frenéticamente. Ya no se trataba de hacer justicia a su madre. Se trataba de sobrevivir. Cuanto más se acercaban a la verdad, más gente hacía todo lo posible por impedir que la descubrieran. Pero no podía detenerse ahora. Su madre merecía justicia. Y la obtendría, le costara lo que le costara. Los llevaremos ante la justicia, susurró Greta, más para sí misma que para Hans. Les haremos pagar.